Muy bien. Entonces, estamos en lo siguiente. ¿Se acuerda que le habíamos mencionado que era el volumen molar normal? Una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, tengo un mol de hidrógeno, esta mol de hidrógeno, ¿a cuánto equivale? Ojo, hidrógeno gaseoso, obviamente, ¿no? Un mol de hidrógeno gaseoso, ¿a cuánto equivale en condiciones normales, en volumen? ¿Habla? Muy bien, excelente, 22,4 litros. Esto por acá equivale a 22,4 litros. Muy bien. Esto en condiciones normales, muy importante, ¿ya? Si yo te hablaba de media mol de dióxido de carbono, obviamente gaseoso, ¿a cuánto equivale? 11,2. Muy bien, excelente, 11,2 litros en condiciones normales, siempre especificando. Y si yo tengo, por ejemplo, 2 mol de dióxido perdón, vamos a suponer algo que sea muy conocido, de ozono, ¿ya? De ozono, que es un gas. ¿Cuál sería su volumen en condiciones normales? 44,8. 44,8. Claro, si una mol equivale a 22,4, 2 mol equivale a 44,8. Entonces, nuevamente, en la academia a ti te van a enseñar de repente a utilizar esta fórmula directamente, que a la larga no es otra cosa que lo que nosotros estamos trabajando acá, ¿ya? Y como te vuelvo a repetir, o sea, lo importante es que tú conozcas el concepto porque después la fórmula tú la puedes utilizar cuando ya te cansaste de operarlo de manera tan metódica y lo puedes ver de manera ya a través de fórmula. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, más comentarios, entonces veamos algunas aplicaciones. Por ejemplo, mira, te dicen acá, el cloro posee dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37, cuyas abundancias relativas en la naturaleza están en la proporción de 3:1. Determine la masa atómica del cloro. Bueno, masa atómica del cloro. Me están diciendo de la masa que va en la tabla periódica. Y para eso, ¿te acuerdas que yo te dije? Debes utilizar las masas isotópicas. Si esto te viene en el examen de admisión, no tienes masas isotópicas. ¿A quién le vas a reclamar de que no hay masas isotópicas? Te pregunto, ¿qué utilizarías como dato? El 35 y el 37. Claro, porque no tienes otra cosa, pues no. Entonces simplemente 35 y 30. Entonces vas a decir, yo tengo mis dos isótopos, el cloro, uno que tiene la masa, vamos a llamarle masa 1 igual a 35 UMA, ¿ya? Y el cloro que tiene una masa 2, llámale, que es 37 UMA, ¿ya? Que no es 37 UMA ni 35 UMA, sino es una aproximación, ¿no? Y cuya abundancia está en la proporción de 3:1, o sea, uno va a tener una abundancia que va a ser, llámale 3K, y el otro va a ser una abundancia de K. Normalmente el más ligero, o sea, el de menor masa, es el más abundante. Y si yo quiero la masa isotópica promedio, ¿qué es lo que vas a hacer? Masa por abundancia entre abundancia total. O sea, 35 multiplicado por 3K más 37 multiplicado por K dividido entre 4 veces K. ¿Qué va a ocurrir? K con K y K se va. Y te va a quedar esto. 35 por 3 es 105. 105 más 37, esto te va a dar 142. Y 142 entre 4, ¿a cuánto equivale? Muy bien, Rodrigo, a 35,5. Por lo tanto, alternativa de respuesta tendría que ser la letra B. Esa tendría que ser tu alternativa de respuesta. ¿Ya? Entonces, resolviendo, uy, no, no está resuelto, yo pensé que estaba resuelto. Ya, entonces, vale, porque entonces cuando lo borre, eso te va a obligar a que puedas volver a ver el video para que te enteres de qué se trata. ¿Ya? Acá te dicen, la masa molar del E2O3 es 160 gramos por mol. Determine la masa molar de él. Ah, bueno, entonces si yo sé que el E2O3 tiene una masa molar, ¿ya? Que equivale a 160 gramos por mol, ¿ya? Ojo, masa molar, no masa molecular, masa molar. Entonces, ¿el oxígeno cuánto pesa, muchachos? 16. 16. 16 por 3, ¿cuánto me da? 48. 48. O sea, todo este monstruito debe pesar 160, pero yo ya tengo acá 48. Entonces te pregunto, esto todo debe ser 112, ¿verdad? 2 veces E es 112. Entonces llegas a la conclusión que la masa atómica de E, ¿a cuánto equivale?
¿Usted? 56. 56, claro, porque 56 por 2 me da 112 y 112 más 48 es el 160 que tú ves acá. Ahora, vayamos a él. Yo quiero determinar cuál es el peso fórmula del E2SO4 3, ¿ya? Entonces voy a decir, ya sé que E pesa 56 y 56 por 2 me da ¿cuánto? 112. 112. Tú eres el matemático por excelencia. ¿El oxígeno cuánto pesa? Lúcete. 16. Por 4. 64. Más el azufre que pesa 32, ¿me da cuánto? 100. No. 64 más 32, ¿me da cuánto? No, 96. 96. 96. Y 96 por 3 te da cuánto? 288. Muy bien, excelente. 96 por 3 me da 288. Entonces, si tú quieres hallar el peso molar o la masa molar, no hay otra cosa que sumar esto con esto. ¿Cuánto suman ambos, chicos? 400. 400. 400. ¿Cuánto? 400. 400. Por lo tanto, la masa molar aquí va a ser igual a 400 gramos por mol. Alternativa de respuesta sería la letra D. Siguiente pregunta. Te dice, un átomo de bario tiene una masa que es igual a 2,275 gramos. La pregunta es, ¿ya? La pregunta es, determine la masa atómica del bario. ¿Ya? Entonces, un átomo de bario tiene una masa aquí. Determine la masa atómica del bario. Entonces, si yo sé o yo no conozco la masa atómica del bario, diré, bueno, la masa atómica del bario no la conozco. La voy a llamar X1. Un mol, ojo, un mol de bario, ¿qué masa debe tener? X gramos. Pero también debe tener 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cierto? ¿Qué te dice el ejercicio? Que un solo átomo de bario, ¿ya? ¿Qué masa tiene? Tiene una masa de 2,275 por 10 a la menos 22 gramos. Entonces, chicos, si yo quiero la masa atómica del bario, X, ¿a qué va a ser igual? Esto por esto dividido entre 1. O sea, 2,275 por 10 a la menos 22 por 6,02 por 10 a la 23 y todo dividido entre 1, ¿no? Entonces, esto con esto te va a quedar un 10 y vas a multiplicar él por él y por 10. 137, X, redondeando. ¿cuánto? ¿Cuánto te da? 137 redondeando. 137 redondeando. Excelente. ¿Y ahora qué pasó acá? 137. Entonces, X es igual a 137. Alternativa, entonces, ¿qué vas a marcar? La letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Dice, determine la masa en gramos de un átomo de plata. Bueno, igual que lo que hemos hecho acá. Y te dicen que la masa atómica de plata vale 108. Diré, mira, si la masa atómica de la plata es igual a 108, significa que un mol de plata debe tener una masa de 108 gramos, pero también equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, si tú quieres o si te dicen que quieres saber la masa de un solo átomo de plata, yo diré, bueno, si yo tengo un átomo de plata, ¿cuál será su masa? No lo sé, una masa M. Y M en este caso, ¿qué sería igual? Tendría que ser 108 multiplicado por 6 por 10 a la 23, ¿no? Dividido, o 6,02 por 10 a la 23, ¿qué estoy hablando? 108 multiplicado por 1, borro lo anterior, perdóname, vamos a borrar esto. Vamos a reiniciar esto de acá, ya está. Entonces sería multiplicado por 1 y dividido entre 6,02 por 10 a la 23. Que lo voy a dejar en 6 por 10 a la 23. Será más fácil el cálculo. Entonces dime. My God. Se me fue el cálculo de acá. Bueno, entonces, ¿cuánto salía esto? Si recuerdas el número, acá iba a salirte, si mal no recuerdo, la masa M es igual a dividido, multiplicar
o dividir 108 entre 6 por 10 a la 23. ¿Cuánto te salía esto? ¿Cuánto salen, niños? La letra E. Excelente, ¿no? Que si tú puedes utilizar, simplemente sácale una sexta, ¿ya? Sexta es 1, sexta es de 48 es 8. Entonces esto me va a dar 18 sobre 10 a la 23. Y esto es lo mismo que tú digas 18 por 10 a la menos 23 o su equivalente que es 1,8 por 10 a la menos 22 gramos. Esta viene a ser la forma. Entonces marcarías como respuesta la letra E. Acá salía, ¿cuánto te acuerdas? 137. Por acá salía 400 y por acá salía 35,5. Esa era tus alternativas. Entonces con eso ya vas volver a ver el video y llegar a una respuesta. Ahora, lo siguiente. ¿Qué te dice? Si 16 gramos de SOX ocupan un volumen de 5,6 litros en condiciones normales, determine la masa molecular de E. Chicos, una mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros. Excelente. Una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces yo tengo por acá, mira, al SOX. Su masa molar yo no la conozco. Lo que sí sé es que el azufre, ¿cuánto pesa? 32 gramos. Ya, ¿y el oxígeno cuánto pesa? 16. Entonces, lo real acá sería que si yo sumo el más el, sería 32 más 16 veces X. Esa es la masa de L. Entonces diré, si yo tuviera una mol de L, de SOX, su masa sería 32 más 16 veces X, ¿ya? Y en condiciones normales ocuparía 22,4 litros, ¿ya? Pero el dato te dice de que él tiene un volumen de 5,6 litros y tiene una masa de 16 gramos. Te hago la pregunta, para que 5,6 se convierta en 22,4, ¿por cuánto multiplicas? Está el ojo, ¿por cuánto multiplicas? Quiero que 5,6 por 4. Por 4. Por proporcionalidad, para que él se convierta en él, debo multiplicar por 4. 16 por 4, ¿cuánto es, chicos? 64. 64. Entonces, todo este monstruito tendría que ser 64, ¿cierto? Entonces vas a decir 32 más 16 veces X es igual a 64. Lúcete. ¿Cuánto vale X? 2. 2. X es igual a 2. Entonces yo ya sé que X es igual a 2. Por lo tanto, si yo tengo a la sustancia NX oxígeno 5, es equivalente a que tú digas N2 oxígeno 5, ¿cierto? ¿Puedes calcular su masa molar, sí o no? ¿Cuánto te da? 108. A ver, el nitrógeno pesa 14 por 2, 28. El oxígeno 16 por 5, 16 por 5, 80, ¿verdad? Y 80 más 28 me da 108. Excelente. Alternativa, la letra B. ¿Ya? Aquí te dice, mira, ¿cuántas moles de ácido sulfúrico habla de 400 mililitros de una solución de ácido sulfúrico al 75% cuya densidad es 1,9 gramos por centímetro cúbico? Muy interesante esta pregunta. Ya. Mira, quiero que entiendas algo. Si nosotros tenemos un recipiente, lo voy a dibujar acá bien feíto, el recipiente, y este recipiente te dice que contiene ácido sulfúrico, H2SO4, ¿ya? Tú vas a decir esto. El volumen vale 400 mililitros. La densidad vale
1,96 gramos por mililitro. La densidad por el volumen, ¿cuánto te da? No quiero el valor numérico. Yo quiero que me digas, multiplicamos densidad por volumen, ¿qué es lo que te da como respuesta? La masa. La masa, correcto. Pero sería la masa de todo esto de acá. Sin embargo, el ácido sulfúrico únicamente te representa ¿cuánto? El 75%. Entonces, si yo obtengo la masa y le asigno el 75%, voy a obtener la masa del ácido sulfúrico. Y si esa masa del ácido sulfúrico la relaciono con su peso fórmula, que vale 98, voy a poder calcular el número de moles y se acabó. Esa es la forma de cómo llegar a tu respuesta. Entonces, veamos eso. Mira, la masa es el producto de la densidad por el volumen. O sea, significa multiplicar 1,96 por 400. Chicos, ¿cuánto es 1,96 por 400? 1,96 por 400, ¿cuánto es? 784. 784. Muy bien, Nicole. Yo estoy reconociendo tu voz. Ahora, de estos 784, el ácido sulfúrico, ¿cuánto me representa? El 75%. Entonces, si yo quiero la masa del ácido, es igual al 75% de 784 gramos. ¿Y cuánto es 75% de 784? 588. Muy bien, excelente, muchachos. Son lo máximo. Ustedes operando son lo máximo. 588 gramos. Esa es la masa del ácido sulfúrico. Pero a mí no me piden la masa, a mí me piden las moles, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, si yo tengo un mol de ácido sulfúrico, un mol de ácido sulfúrico tiene como equivalente 98 gramos. Pero como yo tengo 588 gramos, entonces, ¿a cuántas moles corresponde? Entonces, opero matemáticamente y me va a dar el número de moles, que es regla de tres simple, ¿no? 588 entre 98. ¿Cuánto es? 6. 6 mol. Excelente. 6 mol. Así, con esa fuerza. 6 mol. Entonces, tu alternativa sería la letra D. Este es un problema muy de examen de admisión. ¿Ya? Te dice, mira, ¿cuántas toneladas de hierro pueden obtenerse por la reducción de 5 toneladas del mineral hematita? Y te dan esto de acá, ¿ya? Entonces, un alumno quiere hacer reacciones químicas, estequiometría y un montón de cosas, pero la verdad es que muchas veces no necesitas eso. Por eso la parte de acá, unidades químicas de masa, es una gran herramienta. Porque tú lo que vas a decir, mira, si a mí me dicen que dispongo de hematita, que es el hierro 2 o 3, ¿ya? Y de él quiero obtener el hierro, lo que yo voy a decir es que por cada unidad de él, yo obtengo 2 unidades de hierro, ¿no? Una unidad de él me da 2 unidades de hierro. Por lo tanto, un mol de él debe ser equivalente a 2 mol de hierro. Te pregunto, ¿el oxígeno cuánto pesa? 16. Por 3. 48. ¿El hierro cuánto pesa? 56. Por 2. 110 y 112. 112. Y 112 más 48, ¿cuánto es? 160. 160, ¿de acuerdo? Entonces, un mol de él debe tener 160 gramos. Y hace un rato tú me dijiste que como el hierro pesa 56 por 2, esto me va a dar 112 gramos. ¿Estamos? Entonces, por cada 160 gramos de él, mira, por cada 160 gramos de él, yo puedo recuperar 112 gramos de hierro. Pero como el ejercicio me dice que yo tengo 5 toneladas de él, entonces la pregunta es, ¿qué masa de hierro puedo obtener? Profe, pero todo lo debo convertir yo en toneladas. No, papá lindo, no hagas eso. Mira, tú debes trabajar siempre de esta manera. Si tú te das cuenta, como esto es gramos, toneladas te va a dar toneladas. Profesor, ¿cómo así? Mira, 5 toneladas, lo multiplicas por 112 gramos y lo divides entre 160 gramos, te pregunto, gramo con gramo, ¿qué va a pasar? Se va. Entonces tu respuesta al final te va a quedar en toneladas. ¿Cuánto sería tu masa en toneladas? Ajá, ¿quién respondió? Rodrigo. Y a Rodrigo le salió 3,5
toneladas. Esa sería tu respuesta. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Determine la masa de azufre presente en 1360 gramos de sulfato de calcio. ¿Ya? Algo similar, chicos. Algo similar. Primero tendríamos que ir al sulfato de calcio. Por favor, ayúdame y calcula el peso fórmula del sulfato de calcio. ¿Cuánto te da eso? A ver, opera. $136. 130 y... Sí. Excelente, muy bien. Te da 136. Perfecto, muy bien. Nicole, ¿verdad? Sí. Ujú, ya. Listo. Ahora, intenta ver resolver lo que se viene ahí. ¿Cómo haríamos esto? Tú vas a decir, mira, si yo tengo un mol de sulfato de calcio, de aquí yo puedo extraer un mol de calcio, un mol de azufre y 4 mol de oxígeno. Pero a mí me piden el azufre, entonces un mol de él va a tener un mol de azufre. Todo La, esto, como nos dijeron, tiene una masa de 136 gramos y de él vas a recuperar 32 gramos. Pero si yo tengo 1360 gramos de él, la pregunta es, ¿qué masa de azufre recupero? ¿Qué masa de azufre recupero? 320 gramos. Alternativa de respuesta, la letra A. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, estos problemitas así son tipo examen de admisión y así es como viene. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer es simplemente volver a practicarlos para poder llegar a la misma conclusión. ¿Ya? Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? todo claro, profesor. Muy bien, excelente. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a trabajar un siguiente tema, que viene a ser composición centesimal, ¿ya? Composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular, ¿ya? Es, por así decirlo, el porcentaje en masa de un elemento en un compuesto químico. Es así de facilito, ¿ya? ¿Y cómo lo vas a calcular? Esto es clásico de la pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Por acá. Imagínate que tú tienes lo siguiente. A ver, un ejercicio práctico. Imagínate que tú tienes al óxido de magnesio, MgO. ¿Ya? Y yo te digo, oye, calcula el porcentaje de magnesio que hay en el óxido de magnesio. Entonces lo que tú vas a decir, bueno, facilito. Lo que quiero entre lo que tengo, porque esto ya lo has visto incluso en matemática. MgO y magnesio. Por cada unidad de óxido de magnesio tienes una unidad de magnesio. ¿Ya? ¿El magnesio cuánto pesa? 24. Más 16 del oxígeno, 40. ¿Ya? Y el magnesio solito pesa 24. Entonces tú vas a decir que por cada 40 de óxido de magnesio yo recupero 24 de magnesio. Pero como esto es el todo, en porcentaje me representa al 100%. Entonces yo quiero saber cuál es el porcentaje de magnesio que recupero aquí. Operas matemáticamente y te queda el porcentaje de magnesio. ¿Cuánto es el porcentaje de magnesio, chicos? Opera, ¿no? O sea, sería 24% entre 40. ¿Cuánto te da eso? 60%. Excelente, 60%. Esa sería la forma. Si yo tengo, por ejemplo, a la glucosa, C6H12O6, ¿ya? Y yo de él, por ejemplo, quiero calcular el porcentaje de carbono. Bueno, diré, de la glucosa, C6H12O6, por cada unidad de glucosa, yo tengo 6 unidades de carbono.
Ahora tú vas a decir, la glucosa, ¿cuánto pesa? El oxígeno, ¿qué masa tiene, chicos? 16. 16. 16 por 6, 96. 96. ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1. 1 por 12, 12. 12. Listo. ¿El carbono cuánto pesa? 12. 12 por 6, 72. 72. 72 más 12 me da 84. Y 84 más 96 me da ¿cuánto? Ta, 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 tan. 180. 180. Perfecto. 180. Entonces, 181. Y como el carbono pesa 12, tú vas a decir 6 por 12 son 72. Por cada 180 de él, tú recuperas 72 de carbono. Pero como él corresponde al 100%, ¿cuál será el porcentaje de carbono acá? Entonces, desarrollando, ¿cuánto te queda el porcentaje de carbono? 40%. 40%. ¿Te das cuenta? Así de fácil lo resuelves. Entonces, te voy a dejar esto para ti. Quiero saber cuál es el porcentaje de fósforo en el fosfato de calcio. Calcio 3, PO4, 2. Rapidito. El calcio tiene una masa atómica de 40 y el fósforo tiene una masa atómica, de 31. Quiero saber cuál es el porcentaje de fósforo aquí. Opera, rapidito, rapidito. ¿Ya le salió a alguien? ¿Veo qué es, profesor? Disculpe. ¿Cómo? ¿Veo qué es? No entiendo la fórmula. Ah, calcio 3, PO4, 2. Perdón. De repente lo estoy escribiendo mal. A ver, sí, voy a escribirlo más redondito. Calcio 3, PO4, 2. Así. $20. Ya tenemos una respuesta. A ver, esperemos una segunda respuesta. ¿10%? A ver, a Rodrigo le sale 10%. ¿A quién le salió 20%? Sale 10%. 10%, ya. Entonces, 2 contra 1 dicen 10%. A ver, veamos si es cierto. ¿Ya? Tú vas a decir por acá. Esto vamos a hacerlo mentalmente. Mira. Tengo al calcio 3, PO4, 2. Por cada unidad de él, yo tengo 2 unidades de fósforo. ¿Cierto? Es lo que vas a decir. Ahora, ¿esto cuánto pesa? El oxígeno pesa 16. Por 4, 64. El fósforo pesa 310. 3. Ah, excelente. Me quitaste la palabra de la boca. Todo pesa 310. El fósforo pesa 31, pero como son 2, entonces acá sería 62, ¿no? Ahora, todo esto corresponde al 100%. Entonces, ¿el porcentaje de fósforo cuánto será? Bueno, el porcentaje de fósforo debe ser esto por esto entre esto, o sea, 62 entre 31 me queda un 2, ¿no? Esto con esto se va y el porcentaje de fósforo ¿cuánto te da? El 20%. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quedó claro cómo sale eso de ahí? Sí, profesor. A quienes les salió el 20% es porque no consiguieron 2 fósforos, ¿ya? Por eso les salió el 10%. Entonces, esa viene a ser la forma de cómo tú calculas la composición centesimal. ¿Qué cosa es composición centesimal? Porcentaje en masa de un elemento en un compuesto químico. Y siempre va a ser lo mismo. Por eso se dice que es una propiedad intensiva. ¿De acuerdo?
acuerdo? Ahora, bueno, este ejercicio nosotros ya lo hemos hecho, el de acá también. Este ejercicio es muy bonito. No lo quiero poner acá porque eso también viene mucho en examen de admisión. Mira, por ejemplo, te dice, ¿qué masa de nitrógeno se puede obtener de 1192 gramos de fosfato de amonio? ¿Ya? Entonces, la manera de resolverlo es la siguiente. Si yo tengo el fosfato de amonio, que es NH4 3. Para que lo veas bonito. Y ya. Le pongo NH4 3PO4, ¿ya? Saco el peso fórmula. ¿Cuál sería el peso fórmula? 16 por 4 es 64, más 31 del fósforo me da 95. El nitrógeno pesa 14. 14 más 4. 14 más 4. 14 más 4, 18. ¿Y 18 por 3? 54. 54. Y a 54 le debo sumar 95. ¿Cuánto es 54 más 95, chicos? 149. Muy bien, 149. ¿Ya? Entonces yo quiero conocer la cantidad de nitrógeno que hay ahí. Diré lo que quiero entre lo que tengo, ¿cierto? ¿A quién quiero? Yo quiero al nitrógeno. ¿A quién tengo? Lo tengo al fosfato de amonio. ¿Ya? Y diré, por cada unidad de él, tengo 3 unidades de nitrógeno. Todo este monstruito pesa 149 UMA. Y el nitrógeno pesa 14 por 3, me va a dar 42 UMA. O sea, por cada 149 de él, yo recupero 42 UMA. Pero, como yo lo que tengo son 1192 gramos de él, la pregunta es, ¿qué masa de nitrógeno puedo recuperar? Operas matemáticamente y obtienes la masa de nitrógeno. ¿Cuánto te da eso? ¿Saben cómo operar esto, verdad? 336. Que sería multiplicar esto por esto 136. y dividirlo entre él. Claro, ¿cuánto te da? 130 y... 336. No me grites. ¿Por qué me gritas? Bien mala gente eres tú, ¿no? O sea, uno todavía te enseña con cariño y tú me terminas gritando. No me grites. Uy, bueno, ¿ves? Ya, eso es con la mala yuyu, control Z. Entonces, la masa M es igual a 336 gramos. Esa es la forma. Entonces, así es como debe salirte esto de acá, 336 gramos. ¿Ya? Entonces, con eso hemos avanzado esta partecita que corresponde a composición centesimal. Ahora, lo siguiente corresponde a hablar de fórmula empírica y de fórmula molecular. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula empírica y la molecular? La fórmula empírica también se llama fórmula mínima o esquelética y te representa la mínima relación de átomos que existe en un compuesto químico. Mientras que la fórmula molecular se llama también fórmula verdadera y representa la verdadera relación de átomos en un compuesto químico. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo al compuesto C2H2, este señor recibe el nombre de acetileno. ¿Ya? Y si yo tengo C6H6, este señor recibe el nombre de benceno. ¿Ya? Pero hasta cierto punto, si tú te das cuenta, esto se podría, no es correcto decirlo así, pero se podría simplificar. Y si tú simplificas esto, ¿en qué se convierte? Con tus palabras. CH. En CH, muy bien. Y si tú simplificas esto, ¿en qué se convierte? En CH. También CH. Entonces, una misma fórmula empírica, la fórmula mínima, te puede representar más de una fórmula molecular o más de una fórmula verdadera. Por eso es necesario poder obtener a partir de datos adicionales de la fórmula empírica, la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque la fórmula molecular te representa lo que es real. En cambio, la fórmula empírica te representa lo mínimo. ¿De acuerdo? El acetileno es una sustancia gaseosa, es una sustancia que reacciona muy violentamente en contacto con el oxígeno para liberar una gran cantidad de calor. Mientras que el benceno es una sustancia que más bien es líquida, que también es inflamable, pero que definitivamente no reacciona de manera tan violenta como lo hace el
acetileno. Entonces, lo que tú puedes afirmar aquí que es que una fórmula empírica, ¿no?, puede representar más de una fórmula molecular, ¿ya? Ahora, hay todo un método para calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular y es justamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora, ¿ya? Punto muy importante, el peso fórmula de la fórmula molecular siempre es un múltiplo de la fórmula empírica. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo te digo C2H2, ¿ya?, o C6H6, te pregunto, ¿cuál es el peso fórmula aquí y cuál es el peso fórmula acá? En el primer caso, ¿cuánto vale el peso fórmula? 26. 26, muy bien. ¿Y acá cuánto vale? 78. 78, muy bien. Pero tú sabes que tanto él como él tiene una fórmula empírica que es CH, ¿cierto? Su peso fórmula sería 13. Te pregunto, ¿26 es igual a 2 por 13? ¿Sí o no? ¿Sí? Y 78 es lo mismo que tú digas 6 por 13. O sea, significa que el peso fórmula de la fórmula real es un múltiplo de la fórmula empírica. Eso nos va a ayudar a resolver los ejercicios. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, chicos? Bueno, ya. Entonces, les pido por favor que vayan y caminen, tomen algo, tengan una calculadora a la mano, porque lo que nos corresponde es ahora hacer el cálculo de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Así que cerramos por este momento la clase y vamos a reunirnos en la última sesión dentro de 5 minutos, pero por favor necesito que vengan despejados y que vengan con una calculadora a la mano. ¿Ya? Nos vemos al ratito.